Si eres madre y quieres conectar más contigo, quieres despegarte más de la vida de tus hijos, o quieres sentirte más plena contigo, o quieres tener mejor conexión contigo antes que tener más apego por tus hijos, entonces escucha esto. Cada hijo trae un destino y dependiendo de ese destino, así serán las experiencias de ese hijo. Y como madre muchas veces solemos entristecernos o quizás algunas madres pasar por cosas muy difíciles con sus hijos por esas experiencias, pero más que todo cuando nos tomamos muy personal la experiencia o el destino de nuestros hijos como si fuera de nosotras mismas, es cuando más sufrimos. Y claro, son nuestros hijos, vienen de nosotras y muchas veces sentimos como que por ser hijo, un hijo que viene de nosotras, de nuestro vientre, o porque lo criamos o como fuese que ese hijo haya llegado a ti por medio de ti, a ti, ya fuese solamente de crianza o ya fuese porque sí lo tuviste en tu vientre, pero muchas veces nos tomamos las experiencias muy personales porque creemos que ese hijo nos pertenece, creemos que ese hijo es solamente de nosotros, como es mío, vino de mí, tengo derecho a decir cómo vivir su vida incluso, porque claro, de pequeños es lo que hacemos, enseñarle cómo vivir, cómo comportarse, qué cosas hacer y demás. Entonces, cuando nos tomamos la experiencia o el destino de nuestros hijos personal y sufrimos con las cosas que les suceden, es porque no estamos entendiendo que es un alma lo que hay allí en ese cuerpo y que esa alma obviamente si está viviendo lo que sea que esté viviendo es porque lo necesita para sí mismo, pero es muy difícil comprender esto cuando no tenemos la información que realmente nos conlleva como a tener esta comprensión. Y hace un tiempo que he estado estudiando sobre todo esto, me he dado cuenta que entre más una madre es apegada a su hijo, y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, ni voy a juzgar a ninguna madre porque he tenido que hacer mucho trabajo en mí misma para desapegarme de mis hijos porque la vida misma me obligó a hacerla o porque yo me obligué a hacerlo, pero sí que voy a dar este punto de vista que es desde lo que hoy día comprendo porque he hecho mucho trabajo en mí misma para el desapego con mis hijos. Y es que investigando, no solamente en todo lo que he estudiado, sino también en otras madres, he notado que hay patrones que se repiten, que cuando una madre vive experiencias muy dolorosas con esos hijos es porque es una madre que está muy apegada a ese hijo, como que me pertenece, como que no haga, como que no debería de hacer X cosa. O sea, cuando crece ese hijo y pues obviamente nosotras como madre tenemos influencia en ese hijo hasta una edad, y cuando queremos seguir haciéndolo hasta más de la edad permitida, que es la ley natural de la vida, como que si ya un hijo es mayor de edad ya tiene que hacerse correspondiente de sí mismo. Si un hijo ya es un adulto, pues ya sus decisiones van a ser por sí mismas, por sí mismo. Pero cuando nosotras como madre lo que queremos es, aunque esté adulto ese hijo, queremos decirle cómo vivir la vida. ¿Por qué? Porque claro, nosotras tendremos algún entendimiento, alguna comprensión ya creada, porque habremos pasado por ahí o lo habremos visto en otros. Por lo tanto, ya entendemos para dónde va cierta experiencia que nuestro hijo esté tomando. Pero si ese hijo mmm, no escucha X consejo que esa madre da, cuando un hijo no toma ese consejo, es porque simplemente necesita vivir esa experiencia. Y sí, sé que esto puede escucharse un poco como porque no puede ese hijo simplemente escucharme y ya, porque no puede entender de que esa experiencia ya yo sé para dónde lo lleva, entonces porque no hace caso. Y sí, puede ser un poco frustrante a veces como madres de que los hijos hagan cosas, lo digo más como experiencia de hija, al ver a mi madre con experiencias difíciles con mis hermanos y con otras personas que conozco, con otras madres. Entonces es como que entre más una madre quiere realizarle la vida a ese hijo, o entre más esa madre quiere hacer que ese hijo no sufra, evitarle ciertas experiencias, incluso esto lo que hace es que daña la relación de madre a hijo. ¿Y por qué pasa mucho esto de que a veces vemos la relación dañada entre madre e hijo o hija?
porque esta parte de querer quitarle las experiencias, el ego de nosotros o esta personalidad de nosotros lo que hace es que dice, pues tú no me amas entonces porque no me permites vivir mi vida, pues tú viviste tu vida, déjame escoger mi vida, mis decisiones, mis experiencias. Y claro, como madre lo que vemos es, está siendo egoísta o está siendo mal hijo porque no te dejas educar, no te dejas enseñar, está siendo rebelde. Yo te quiero, yo te amo y yo lo que quiero es que no te pase nada. Sí, como madre vemos eso. Una madre ve eso, pero un hijo o una hija lo que ve es déjame vivir mi vida. Cuando ya no agarra un consejo, lo que quiere decir es eh, déjame vivir mi vida. Y bueno, como madre, cuando no estamos conectadas con nosotras mismas, como con esa que habremos, como que hayamos dejado el apego de esa forma, como que permitir que esos hijos vivan sus experiencias, porque yo también estoy concentrada en mi vida, en mi disfrute, en cuáles son esas cosas que yo también sigo experimentando en mi vida, porque ciertamente todo ser humano, después que esté vivo, va a seguir teniendo experiencias y cuando nosotras no nos enfocamos en estar bien, en estar conectadas con nosotras y a ver para qué es o cómo mejor vivir esas experiencias que estoy viviendo. Cuando no estamos conectadas con nosotras mismas, con nuestro propio vivir, y estamos más como pendientes o más enfrascada, más bien más enfrascada en el vivir de estos hijos, de los hijos. Lo que sucede es que cada experiencia que viven los hijos, nuestros hijos, puede llevarnos más al dolor. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestra vida es nuestra. La vida de nuestros hijos es suya, es de ellos y no nos pertenecen, aunque esto suene duro. Pero cada quien va a tener sus experiencias, cada quien va a tener su forma de incluso saber cómo trascender esas experiencias que va a ir viviendo. Entonces, cuando no estamos conectadas con nosotras mismas como mujer, como un ser que también está viviendo esta vida, sino que estamos más enfrascadas en la vida de otro, lo que sucede es que difícilmente vamos a soportar esas experiencias de nuestros hijos porque no los tomamos muy personal o porque no estamos tan conectadas con nosotras como para más bien saber cómo estar para ellos cuando también tengan esa experiencia que quizás pueden ser un poco difíciles. Y notando patrones de muchas madres que cuando están muy aferradas o muy apegadas a sus hijos, lo que he estado notando es que cuando una madre está muy apegada a sus hijos, va a traer como correspondencia un destino con unos hijos que son que van a tener una experiencia muy difícil. ¿Y eso por qué? Porque el ser humano o nosotras las personas para poder aprender el desapego, el amor a nosotros mismos y todo esto, por lo general pasamos por cosas difíciles y es lo único que nos hace crear ese desapego, ese amor, esa conexión con nosotros, pero es por medio de todas esas cosas que a veces traemos en el destino. Entonces, como madre, cuando una madre está muy aferrada a esos hijos, a las experiencias de sus hijos, que todo le causa dolor, creer que nuestros hijos nos pertenecen de una forma muy personal. Lo que sucede es esto, una madre con mucho apego hacia sus hijos va a traer como correspondencia entonces que estos hijos traigan un destino un poco difícil. ¿Para qué? Para empezar a tener ese desapego. Entonces, cuando empiezas a cultivarte a ti misma, cuando empiezas a conectar contigo misma, es lo único que hace que tú crezcas, que tú estés bien, que tú estés sana, que tú dejes de estar en apego hacia otros y lo que sucede es que una persona que es apegada a otros más que a sí misma, más que a su conexión, siempre va a haber algo a lo cual pone ese apego. Entonces, una mujer que está en desequilibrio en sí misma va a traer claramente hijos inestables o hijos que también van a traer ese destino para que le demuestren cómo ella crear ese desapego o cómo ella crear ese amor hacia sí misma. Y como madres, entre más demoramos para tener esa reconexión con nosotras mismas, ese amor, ese cuido, ese valor, ese valor, ese cuidado hacia nosotras mismas, sino que estamos más aferradas a esos hijos o a otros, entonces vamos a tener experiencias que nos conlleven a estar en desamor, que nos conllevan a estar mal con otros. Y bueno, si esto ha sido de valor para ti, dale me gusta, suscríbete al canal si no te has suscrito, comparte este video a alguna madre que tú sepas que esto le puede ayudar a estar más conectada consigo misma o a entender
por qué la vida o el destino le ha puesto experiencias difíciles con sus hijos. Y si eres una madre que quieres conectar más contigo, pero no sabes realmente cómo hacerlo, sientes que tienes las ganas de conectar contigo, de estar, de sentir más merecimiento hacia ti y que otros también te valoren, de poner más límites sano con tus hijos, puedes usar mi guía de Mujer Equilibrada, que es una pequeña guía práctica para madres que realmente quieren conectar consigo misma, que realmente quieren saber cómo hacerlo mejor para sí mismas, porque no es que no quieran estar bien, estar más para ellas, para sí mismas que para sus hijos o que para otros, porque claramente si no estamos bien para nosotras no vamos a estar bien para nuestros hijos. Entonces, si eres una madre que quieres conectar más contigo, valorarte, desapegarte más de tus hijos, esta es una guía práctica, está en físico y está en ebook, cuál de las dos prefieras. Para esta podrías contactarme al correo que está en mi perfil, y para el ebook está el link para este ebook, está también en el perfil. El ebook sí sería muy fácil para obtenerlo de forma rápida, mientras que el físico solamente tendrías que esperar un poco más de tiempo. Y bueno, espero que esto haya sido de valor para ti. Bye, nos veremos en otro video.